también el mercado internacional en cuanto a la comercialización de la fruta en otros mercados que no necesariamente Rusia, Ucrania. Usted, Johanita, con nuestro invitado. Gracias, economista. Ya nos acompaña aquí en Caché Noticias y Opinión el ingeniero José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de AEB. Ingeniero, muy buenos días. Gracias por estar aquí en el programa hoy. Muy buenos días. Tengo mucha dificultad poderlos escuchar. Los escucho muy bajo, pero agradezco la invitación al programa. Vamos a solucionar de inmediato ese problema de este lado. Bueno, una reunión con los representantes del sector bananero está pendiente. El presidente de la República, Guillermo Lasso, prevé dialogar cuando algunos de ellos, en el caso suyo también, porque lo vimos que estaba por Europa, retornen al país. Esto abre la puerta entonces para un diálogo y juntos el Ejecutivo y el sector privado, en este caso los exportadores de banano, uno de los principales ingresos que tiene el país, juntos busquen soluciones para enfrentar esta crisis. Esta crisis, desde la semana 8, ha tenido varios efectos. En principio, el cierre del mercado ucraniano, 180.000 cajas semanales, donde ya no pueden ser ubicadas. Y a nivel del mercado ruso, 1.7 millones de cajas semanales que hemos venido teniendo problemas en diferentes puntos. Pagos, cancelaciones de servicios logísticos por congestionamiento en los puertos de transbordo europeos. Y eso se ha venido acumulando a lo largo de las diferentes semanas. Y nuestro último reporte, que es a semana 13, ya tenemos una afectación de 3.2 millones de cajas que se traducen en 24 millones de dólares, que no se pueden ubicar en diferentes destinos. El sector bananero ya es el sector más diversificado que tiene el país, incluso es el buque insignia quien rige la logística a nivel nacional en todos los destinos. Representamos el 66% de la logística a nivel nacional. No es fácil poder recolocar lo que está pasando y por eso es que tenemos además una crisis de precio por los excedentes que se van quedando y tenemos varias limitaciones para poderlos reubicar en diferentes mercados, no solo por el volumen, pero hay diferentes condiciones fitosanitarias en cada uno de los destinos. La búsqueda de contenedores por la crisis logística que se está dando, no hay espacios para poder embarcar y la verdad es que esto ya es una crisis social. Ingeniero, y si ya lo pasamos, usted ha dicho millones de cajas que no se pueden reubicar en otros mercados. Ahora pasémoslo a millones de dólares. ¿A cuánto ascenderían las pérdidas? Porque no solo es que no se puede vender a estos países en guerra, sino que tampoco se puede cobrar a estos países en guerra. Así es, y por eso mencioné que uno de los problemas principales es las diferentes restricciones financieras. Y cuantificado, los 3.2 millones de cajas que no se han podido colocar son 24 millones de dólares que sigue ascendiendo semana a semana. Entonces, este es un negocio que se maneja de manera semanal, este es un negocio de mano de obra intensa, con flujos de caja bastante apretados y que ya hay pérdidas de empleos y que ya es una crisis social. Nosotros hemos venido manifestando esto desde la primera semana, porque al ser la parte exportadora, fuimos los que sentimos este impacto en primera línea. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, diferentes eslabones ya van sintiendo el impacto. Y a medida que sigamos dejando que pase el tiempo y las necesidades sociales no sean atendidas, el drama va a ser mucho mayor. Y nosotros hemos planteado diferentes puntos cómo se puede involucrar la parte del gobierno a lo largo de este proceso que es un proceso doloroso, es una guerra, nadie anticipa una guerra, que si bien son riesgos empresariales, la repercusión social, que eso sí tiene que ser atendido por el gobierno, eso tiene que ser atendido. Y porque la falta de empleo provoca inseguridad, la falta de empleo provoca otro tipo de problemas dentro del mismo país. Entonces, diferentes puntos se han planteado. Del lado de los productores, se han hecho planteamientos que apoyamos el concepto de la disminución de la oferta,
pero las propuestas de poder poner un programa de compra de racimos que vaya a diferentes programas de alimentación nutricional infantil que tiene el gobierno nacional, y que ya el Ministerio de Agricultura contaba con un fondo que tiene que empezarlo a pelear con finanzas de multas de reinscripción de diferentes predios, que era justamente para poder asignarlo cuando el sector de musáceas tenga una crisis como la que se está viviendo. Entonces eso tiene que pelearse, eso tiene que darse a nivel del concepto de reducción de oferta. Es una propuesta que viene de la parte de los productores que en base a ese concepto me parece válido, y a nivel ya de lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa, es que ya desde hace algún tiempo el sector bananero es uno de los sectores con más presión, con falta de competitividad. Y esto le hemos venido diciendo al ministro de la competitividad, que hay una falta de acción a nivel de los costos locales que tiene el banano. El banano tiene una de las cargas impositivas más altas, 470 millones de dólares de 3.381 que vendimos el año pasado. Además, somos el único producto que paga un impuesto de manera mensual a la venta. Pagamos un impuesto de manera mensual a la venta, no como los demás sectores que pagan a la renta de manera anual. Y ese flujo mensual ahora está en riesgo de que lo podamos pagar. Estamos en ese riesgo. Y nos siguen cobrando la parte de los impuestos mensuales, a pesar de que el sector está generando todas estas pérdidas. Entonces, sí tiene que ser atendido un esquema de reducción de la presión, uno, por competitividad, y dos, para poder aliviar de alguna manera lo que está ocurriendo hoy con el conflicto, que se suma a la crisis de competitividad interna que nosotros tenemos. Si bien nosotros aplaudimos el proceso que se da a nivel de los tratados comerciales con Asia, porque es necesario, porque son mercados donde nosotros podemos crecer, si nosotros nos abrimos caros y no trabajamos en competitividad interna, en reducción de la presión del sector, y donde los ministros encargados de la competitividad abanderen el problema, nos vamos a abrir caros. Y además, después de todo lo que pase, las consecuencias que pasen después de este conflicto, el drama social de desempleo va a estar totalmente golpeado y totalmente agravado. Bueno. Entonces, nos alegra las declaraciones que se desee conversar, pero que hayan acciones concretas a lo que nosotros hemos propuesto. 7 de la mañana, 54 minutos, dialogando con el ingeniero José, el presidente de AEB. Presidente de AEB, aquí en Caché Noticias y Opinión. Vea, ingeniero, yo quisiera que usted le diga a nuestro público oyente, ¿cuáles o qué escenarios, ingeniero Hidalgo, qué escenarios se han planteado ustedes en vista de que la leche está derramada? Me refiero que ya dejaron de vender a los mercados de Ucrania y de Rusia, especialmente de Rusia. Y ya no estamos hablando de 10 días, estamos hablando de más de un mes, y no sabemos, ustedes no saben cuándo va a terminar la guerra y qué va a pasar después de ella. Lo que sí saben es que han dejado de percibir, o el Estado ecuatoriano ha dejado de recibir en su caja fiscal dineros. Ante esa realidad, ingeniero Hidalgo, ¿qué escenarios se han planteado para presentarle al presidente de la República a fin de atenuar por lo menos esta situación que es crítica? Es crítica, no solamente desde el punto de vista de los costos de producción, porque es de dominio público, por ejemplo, un insumo que es vital, que es el fertilizante, está por el precio por las nubes, por ejemplo, además de otros insumos. Coméntenos un poco. Hay propuestas concretas, sí. Ya la crisis se está dando, ya se están dando despidos. Esto no es de busquemos otros mercados, esas no es las soluciones a nivel de las declaraciones que mencionaban las autoridades, no es así.
no abres o no creces en diferentes mercados en días solo porque se pide. No funciona así el comercio internacional. Te toma años crecer pequeños porcentajes, y con los problemas de competitividad interna que ya he mencionado y el esquema de acuerdos que se está trabajando, pero de un acuerdo comercial no se lo firma en semanas, no es posible recolocar. Y es mucho volumen de fruta. Rusia es nuestro mercado más grande como país. O sea, ya es una crisis, social, y nosotros hemos tomado diferentes iniciativas que no van a mitigar del todo. De alguna manera van reduciendo presión poco a poco, pero no lo vamos a poder hacer solos. Esto tienen que haber varias acciones y sin embargo, con todas las acciones que se tomen, va a haber una afectación y sí, va a seguir habiendo una afectación. Uno, los mismos productores y exportadores, por eso lanzamos igual una comunicación hace un par de semanas, han estado entrando en diferentes negociaciones entre privados para poder chapear la fruta o dejar la fruta fuera de cierta fruta o cierto porcentaje de fruta fuera de circulación y poderla donar a diferentes programas de alimentación entre privados. Eso es una negociación entre privados en búsqueda de ver mecanismos de reducción de oferta entre privados, entre los que quieran entrar en estos mecanismos. Eso, y de ahí los planteamientos que hemos venido haciendo al gobierno. Reducir la presión. ¿Cómo reduzco la presión de un impuesto que tengo que pagarlo mensualmente? O sea, que ya tengo que tener el flujo para poderlo pagar, pero si no vendo no puedo pagarlo. Estoy con un problema financiero. Aplicar una moratoria tributaria y de obligaciones pecuniarias ante el Estado de carácter generalizado para todo el sector de musáceas. Dos, hay otra herramienta que para el sector exportador está en la ley de simplificación tributaria y de alguna manera te empieza a dar diferente flujo para que puedas ir preparando el esquema competitivo a largo plazo, no es para ahora a corto plazo. Pero ya la ley de simplificación tributaria te otorga el drawback que no ha sido reglamentado. Hay que implementar las acciones que son legales y que tiene que reglamentarlo el presidente de la República. Además, ya el mecanismo que mencioné, que es una propuesta de los productores, que la apoyamos como una propuesta que va en base al concepto de reducción de la oferta, que es compra de racimos. Eliminar los impuestos de salida de divisas para fletes, para fertilizantes, ahora que también veníamos arrastrando un problema de costos elevados en fletes, fertilizantes, cartón, plásticos, ¿no? Eliminar aranceles de partidas que van de acuerdo a lo que utiliza nuestra parte agrícola productora. También son formas de aliviar, ¿no? Y justamente implementar ciertos mecanismos de la ley de banano, que eso también hemos mandado al Ministerio de Agricultura, diferentes mecanismos en cómo tienen que empezar a aplicar. Ingeniero Hidalgo, ¿y por qué, ingeniero Hidalgo, ingeniero Hidalgo, por qué no pedirle al gobierno un préstamo con cargo a exportaciones anticipadas o a futuro? Porque el asunto aquí es económico, no es de otra manera. Ya sea más que préstamo, es podernos dar plazos a esos impuestos mensuales que nosotros estamos sujetos a pagar, que no es las mismas condiciones que las flores, que el camarón, que cualquier otro producto. Tenemos este régimen único como banano, que de alguna manera después se tiene que ver la forma legal en cómo nosotros tenemos que salir esto y ponernos bajo las mismas condiciones. O sea, la posible solución o el atenuante podría ser que el gobierno difiera estas obligaciones tributarias que tiene el sector bananero con la caja fiscal. Esa es uno de los pedidos, sería uno de los pedidos que ustedes harían al gobierno. Son uno de los pedidos principales que tenemos al gobierno. La carga impositiva para nosotros es fuerte. Y además, más adelante,
que se revise esa carga impositiva. Nosotros venimos diciendo desde el año pasado que se le reduzca la presión al sector bananero. Es el sector que viene acumulando la mayor carga impositiva a lo largo de todo este tiempo, y ya esa presión de falta de competitividad interna ya nos estaba pasando facturas al cierre del año 2021, con el decrecimiento en volumen del 3.2% y el decrecimiento en valor FOB del 5%. Somos menos competitivos que nuestros vecinos, y eso tenemos que empezarlo a trabajar con el ministro de la Competitividad. Muy bien, ingeniero Hidalgo, director ejecutivo de AEB, gracias por estar con nosotros y esperemos que el gobierno, el presidente Guillermo Lasso, pues de alguna manera dé alguna solución a este sector que es importantísimo, es un bastión de la economía ecuatoriana. Un abrazo para usted y que le vaya muy bien. Muchas gracias, usted mismo lo ha dicho, es muy importante la generación de empleo, y hoy en una crisis que se está viviendo y que ya está afectando esos empleos, esa crisis social debe ser atendida con urgencia. Gracias por la invitación. Muy bien, correcto. 8:02.